Serie que venimos tratando sobre los atributos de Dios, que son varios. Venimos hablando sobre esto y creo que cada uno de nosotros necesitamos nosotros conocer al Dios de la Biblia, el Dios que se manifestó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo y por medio de él entonces podemos conocer todas las cosas, ya sea el pasado, el presente, el futuro. Y como dijo Cristo Jesús, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Entonces por medio de nuestro Señor Jesucristo, eh, nosotros podemos conocer a Dios Padre también, sus atributos, su eterno poder, su deidad, su gloria, su majestad. Entonces, agradecemos a Dios porque Él se manifestó en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo y se reveló a nosotros por medio de su palabra. Entonces, yo quiero invitarte, mi querido oyente, que busque al Señor, que le conozca al Señor, al Dios de la Biblia, que le conozca al Señor y si tenés una Biblia, entonces que puedas buscarle cada día, conocer de Él, de lo que dice la Escritura acerca de Él. Y con la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, entonces puedas conocerle cada día más al Señor, ¿eh? Ese es el deseo de mi corazón, que cada día más puedas conocerle al Señor, su palabra, y conocer acerca de su carácter, de su deidad, y todas estas cosas que nos van a hacer bien, nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Su propósito eterno, su sabiduría, los decretos de Dios. Dios no simplemente decretó hacer al hombre, colocarlo sobre la tierra y luego dejarlo bajo su propia guía sin ningún control. De ahí que al tema del libre albedrío hay que tomarlo con pinza porque yo diría un paréntesis de gracia o de oportunidad que Dios nos da. Eso sí, porque todo está, al final, está en los designios de Dios, los decretos de Dios, y todo tiene fecha de vencimiento. ¿Y quién está detrás de todas estas cosas? ¿Quién es el que puso el tiempo, las edades y ha permitido ciertas cosas? El cuidado de la providencia. Ustedes saben que Dios llega hasta las más insign- insignificantes criaturas, a todos llegan. A todos les llega su ración de alimento, desde las criaturas más diminutas e insignificantes que está allá en el fondo del océano, en la oscuridad. No sabemos. La providencia de Dios llega a todos y hoy va a llegar a tu mesa, va a llegar a tu casa, va a llegar a tu familia, a tus seres queridos. Nadie va a pasar carencia y necesidad en el tiempo establecido de Dios y en su gracia, que la cual nosotros estamos en este tiempo de gracia. Y por eso es que siempre predicamos desde aquí que cada ser humano debe aprovechar este tiempo de gracia porque probablemente haya otros tiempos ya donde no sería de la misma manera. Hoy en día que nosotros podemos abrir la canilla y beber agua potable, agua abundante, tenemos agua de aquí para allá, y no porque tengamos esa posibilidad y canilla abierta aquí y allá y agua por todos lados significa que sea menos importante. Así también no significa que se hable de Dios, de Jesús y de su palabra. Por todos lados escuchamos eso, no significa que sea menos importante. Nosotros entendamos la vitalidad y lo importante de las cosas en su verdadera esencia. Entonces tenemos que considerar algunas cosas de los decretos divinos. Eh, Primero tenemos que entender que los decretos de Dios son eternos, o sea, no se ajusta al tiempo. De ahí que ciertas cosas hablamos de principios. Principios, cuando hablamos algunas cosas que Dios estableció, hablamos de principios. ¿Qué significa un principio? No se sujeta a la cultura, no se sujeta al tiempo, no se sujeta a las edades, a las épocas. Un principio es eterno. Por eso justamente el libro hablaba de la palabra de Dios, habla acerca de mirar las sendas antiguas y mirar un poquito del camino, dice, y volver a retomar eso, porque se está refiriendo no a una cultura, no a una costumbre que se realizaba antes. ¿M? El hecho de, por ejemplo, el matrimonio, el llegar al matrimonio puro, limpio, todas estas cosas son principios, principios de Dios y son principios eternos, no tienen nada que ver con que, bueno, ahora ya no es así y ahora ya es de una manera diferente. No, los principios son eternos y no tienen que ver ni siquiera con el Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Hasta inclusive los ángeles se rigen por esos principios.
son conductas y maneras en las que Dios ha establecido y esos son eternos. No tiene que ver con la edad, con la cultura, con el tiempo. Y eso tenemos que aclarar muy bien en nuestra mente y en nuestro corazón. De esta manera, el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios es limitado también. Nosotros no podemos decir de que conocemos todos los aspectos de parte de Dios. Entonces, si yo tomo un reloj y miro, puedo ver las características del reloj y puedo imaginarme acerca de su fabricante y cómo él pensaba y cómo esas cosas, ¿verdad? Por el reloj que ha fabricado. De la misma manera, nosotros también podemos ver la creación de Dios y todo lo que Él ha hecho y podemos imaginarnos lo sabio, lo grande y lo poderoso que es ese Dios, pero nuestro conocimiento acerca de Él es limitado. Nunca nosotros podemos encasillar y decir Dios es así. Por eso estamos hablando nosotros acerca de ciertos principios y parámetros para conocer al Dios de la Biblia. Y yo personalmente, particularmente, quiero instar a nuestros oyentes, por eso, a leer su Biblia. Si tenés una Biblia en casa, sacale el polvo y empezá a leer y vas a conocer a ese Dios de la Biblia, conocer su carácter, sus atributos. Por eso Jesús decía, ya no les llamaré siervos sino amigos, porque hay cosas que el Señor nos declaró a nosotros, nos habló a nosotros, nos dio a conocer ciertas cosas que probablemente están ocultas y escondidas, ¿verdad? En el mundo espiritual, pero sin embargo Él las trajo a la luz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el conocimiento que nosotros podemos tener de Dios es limitado y que Él está, eh, nosotros no podemos caer en esa manera de encasillar a ese Dios y decir, este es Dios. Ningún hombre que crea que la comprensión divina es finita, que entendiendo de que Dios entiende el pasado, el presente y el futuro, yo creo que cualquier hombre que entiende que Dios es así jamás va a aceptar esas doctrinas temporales, de decretos temporales también. Dios no ignora los eventos futuros y van a ser ejecutados por las voluntades humanas, ¿verdad? Pero Él los ha predicho en innumerables casos y habla justamente de la profecía en este sentido. La profecía no es más que la manifestación de su eterno previo conocimiento, que es la presciencia, el conocimiento previo de Dios sobre ciertas cosas. Las escrituras dicen justamente que los creyentes fueron eh, un propósito de Dios, un propósito eterno de Dios. Por eso Él visitó al hombre. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad que nosotros tuvimos, ¿verdad? Esos ángeles caídos. Los ángeles caídos no tuvieron la oportunidad de redención como tuvimos nosotros, ¿verdad? Cuando pecó Adán, tuvimos esa oportunidad de redención y por medio de la fe hoy nos acercamos a Dios. Por eso esta cuestión de la fe y seguirle a Dios es una cuestión que cada día tenemos que orar. Señor, aumenta mi fe de tal manera no soltarme de la vida espiritual, no soltarme de las cosas eternas, porque muchas veces nosotros naturalmente, y estamos en lo nuestro, ¿verdad? En la naturalidad de las cosas, queremos guiarnos por la lógica, por la razón y por lo que nuestros ojos ven, ¿eh? Así es que hay muchas personas, por ejemplo, la radiación no vemos, pero está ahí, ¿verdad? Y de la misma manera podemos decir de la electricidad, no significa que porque las cosas vemos es que existe, están ahí, y no significa que porque nuestros ojos no ven, entonces las cosas no existen. Entonces tengamos en cuenta de que las cosas espirituales, lejos de ser un mito, lejos de ser una leyenda, lejos de ser una cuestión que la religión ha construido, les puedo asegurar que las cosas espirituales es más real que el mundo natural. Esto tenemos que saber acerca de Dios también, que los designios de Dios, el mundo espiritual, de hecho que de ahí surge todo lo que nosotros vemos. ¿M? Todo lo que nosotros vemos y un sabio más o menos le dio, si bien no le dio en el blanco, probablemente se fue cerca, porque él decía que el mundo natural es el reflejo, o sea, la sombra de un mundo de venir, decía, ¿verdad? Él se imaginaba y decía, filosofaba, piloteaba, pero tiene mucho sentido porque todo lo que nosotros vemos en la creación, la sabiduría, los designios, los gobiernos, todo lo que existe en el mundo, viene justamente de los designios y los decretos de Dios. ¿M?
Él dijo que sea así y le dijo al mar, vas a llegar hasta ahí. Y el mar no pasa de ahí a menos que sea por una cuestión de sus designios, ¿verdad? Y todas las cosas, el universo, es tan delicado en un momento, si algo se desequilibra, ustedes saben, muchísimas cosas pueden suceder. De hecho que eso se siente, ¿verdad? En la naturaleza, pareciera que algo se desequilibra, pero es como que Dios contiene y dice, no, todavía no es el tiempo. Se va, se va a sostener aún, todavía no se va a desequilibrar. Nosotros sabemos por la escritura que va a llegar el tiempo en que va a haber un desequilibrio total en todas las cosas, ¿verdad? Las cosas se van a corromper en su máxima expresión. Esto se incluye justamente en la parte moral y también en la parte natural, en la parte, ¿cómo diríamos?, de la naturaleza, el ecosistema, el equilibrio de todas estas cosas. Pero esos son los decretos de Dios. A menos que Dios permita, las cosas no suceden porque todo está bajo su entera potestad, bajo su entero poder y Él es el que gobierna todas estas cosas. Entonces, con este pensamiento te quiero dejar, mi querido oyente, y que puedas buscar al Dios de la Biblia y no ese Dios que nosotros muchas veces nos creamos en nuestra mente. Entonces, si tienes una Biblia en tu casa, acércate a la Biblia y empieza a leer en tu corazón, puedas discernir y escudriñar y el Espíritu Santo te pueda guiar a toda verdad. Muchísimas gracias por la sintonía y nos reencontramos. Permiso, permiso, permiso.